días, hermanos. Vamos a estudiar la palabra. ¿Cuántos están dispuestos en su corazón para hacerlo? El cristiano no vive en una burbuja, no vivimos en un lugar aislado. Hay quien tuvo esa idea, por eso se crearon monasterios, claustros, pero no. El Señor Jesús dijo que nos enviaba como una señal, como luz en medio de las tinieblas. Entonces, hoy vamos a ver el creyente y los incrédulos. ¿Cuál debe de ser nuestra relación con aquellos que no han creído aún en la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál debe de ser la relación del creyente con los incrédulos? Y para esto vamos a basarnos en Romanos capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 14 al 21. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Y en lo que encuentran la cita, hoy estudiaremos cómo debemos relacionarnos. ¿Cómo debe relacionarse el creyente con los incrédulos, con los que no creen? ¿Cómo debería tratar a los que no creen y qué conducta debería tener ante ellos? Este tema es de preocupación vital para nuestro Señor. ¿Cómo nos relacionamos con los que no han conocido el camino? Entonces, para esto vamos a iniciar con el primer punto. Y este es que la Escritura nos dice: bendecid a los que os persiguen. Romanos 12, versículo 14 dice precisamente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero para que podamos aplicar esto en nuestra vida, primero debemos entender que el creyente, usted y yo, si hemos creído, debemos bendecir a aquellos que nos persiguen. Ahora, para entender quién es el que nos persigue, aquel que sin motivo, sin razón, va en contra de nosotros, trata de afectarnos, trata de oprimirnos. Ese es el que nos persigue. ¿Qué debemos de hacer? Bendecir y no maldecir. Pero la palabra bendecir, eulogeo en griego, significa hablar bien. Hablar bien. Tenemos que bendecir, hablar bien de los que nos persiguen. Tienes que bendecir a la persona que te atacó. Ahora, esto tiene profundidad por el asunto que vamos a ver a continuación. Ahora aquí continúa diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No perdamos esta cita y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Ahora, ¿por qué nos pide el Señor que bendigamos a los que nos persiguen? Podría ser que pensáramos que es algo ilógico, ¿no? Es como cuando se nos pide que perdonemos a aquel que nos ofende. Uno diría: Señor, ¿por qué no te das cuenta cómo nos tratan, cómo nos hablan, cómo nos dicen? ¿Por qué lo voy a perdonar? Ahora, si me está persiguiendo, ¿por qué lo voy a qué? A bendecir. Aquí dice: hemos sido llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Ahora, cuando los padres bendicen a sus hijos, esa bendición es firme porque Dios le dio la autoridad a los padres para bendecir ¿a quiénes? A sus hijos.
Ahora, note esto. Nosotros hemos sido llamados para heredar ¿qué? Bendición. Quiere decir que si bendecimos a los que nos persiguen, ellos van a ser bendecidos. Y uno diría, bueno, ¿cómo? Sería el colmo de que Dios bendiga a aquel que me está haciendo ¿qué? Pero, ¿cuál sería la mayor bendición que esa persona pudiera recibir? Conocer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo perseguía ¿a quién? A la iglesia. La perseguía, maltrataba a los cristianos. ¿Y qué pasó con el apóstol? Fue bendecido con la labor de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce, Él maneja las circunstancias de una forma diferente. Te persiguen, tú bendice, y esa persecución se va a terminar porque Dios va a bendecir a esa persona. No paguéis maldición por maldición. En Mateo capítulo 5, versículo 44, vamos a ver también que Jesús habla un poquito más allá. Pide, lo que el Señor espera de nosotros es mucho más que quizás lo que estemos dispuestos o entendiendo o con la intención de hacer. Mateo 5:44 nos dice la Escritura, pero yo os digo, ahora el antecedente dice, habéis oído que se había dicho, la forma de enseñanza, la forma de aplicación de la ley era ojo por ojo y diente por diente. Pero dice, yo os digo, yo requiero de ustedes algo más, un compromiso mayor. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Cada vez esto se pone más complicado, porque usted dirá, es que es difícil, casi imposible, pero si usted está en las manos del Señor, usted tiene la facultad de hacerlo. ¿Qué hizo Esteban? Esteban dio testimonio en el Sanedrín de que Jesús era el Cristo, de que se encontraba en el cielo a la diestra del Dios Padre. Amén. Y por eso fue que fue arrastrado hacia afuera, y cuando lo apedreaban, ¿qué fue lo que él hizo? Él clamó diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hay un poder en nuestra vida para contrarrestar las fuerzas del enemigo. El punto 2 que vamos a ver hoy es lo que dice donde estábamos leyendo. Tenemos que mostrar un genuino interés en las experiencias humanas. Usted a lo mejor ve a su vecino y no le importa si sale, si entra, lo que haga, lo que deje de hacer. Pero nosotros debemos de marcar la diferencia. Tenemos que aprender a relacionarnos en base al servicio con aquellos que no conocen la palabra de Dios. En Romanos 12:15 nos dice, gozaos con los que se gozan, donde les dije que no perdieran la cita. Llorad con los que lloran. Gozarnos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos que gozarnos con los que se gozan cuando algo bueno les ocurre. No significa que tenemos que participar en lo mundano, no. Pero si una persona terminó sus estudios, si una persona se pudo comprar un vehículo, una casa, uno debe demostrar alegría. Gozaos con los que se gozan.
Al mundo le cuesta regocijarse con el éxito de otros, por eso hay tanta envidia, ¿no? Si usted se compra algo, el vecino siempre lo va a envidiar. Pero nosotros debemos de ser, ¿cómo? Diferentes, debemos marcar la diferencia. Pero el creyente debe de sentir y actuar de forma diferente al mundo. En el Salmo capítulo 35, versículo 27, Salmos capítulo 35, vamos a buscarlo, versículo 27, 35, 27, que nos dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. También nos dice la Escritura que debemos de llorar con los que, ¿quiénes? Con los que lloran, ser empáticos con aquellos que están pasando por tribulación, por angustia, por aflicción. Cuando sufren, enfrentan alguna pérdida, el creyente se acerca a la persona y debe de ser empático, sentir lo que está pasando por esta persona. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 13: acordaos de los presos. ¿Cuánto nos acordamos de los presos? Como si estuvieses presos juntamente con ellos. Ahora, ¿por qué la palabra diría eso? Si uno tendría en la mente que el preso está preso porque se lo merece, ¿o no? Hay presos que efectivamente no se arrepienten de lo malo que han hecho. Hay presos que se arrepienten de aquellas cosas malas y terribles que han hecho. Pero ¿sabía usted que en México y en muchas partes del mundo, pero en México estamos hablando, hay miles de personas presas que son inocentes? Hay personas que hoy están presas y ni siquiera han sido juzgadas. Todavía tienen 8 o 9 años en la cárcel y todavía no se determina si eran culpables o eran inocentes. No me quiero ni imaginar lo que una persona pasa por, no solamente la persona, sino todo su ámbito familiar. Tener a una persona en la cárcel durante 9, 10 años sin que le hayan dictado sentencia y que al rato resulte con que, no, era inocente. Váyase a su casa, usted disculpe las molestias, ¿no? Esa persona perdió todo ese tiempo, no pudo estar quizás con sus hijos, no pudo estar o ver morir a sus padres. Hay mucha injusticia en este país. Acordaos, ¿de quiénes? De los presos. ¿Cómo qué? Como si tú estuvieras pasando, ¿no? Es a veces cuando Dios trata en nuestra vida. Les voy a decir algo: nunca nos gusta ir a compartir a los hospitales, no nos gusta ir. Usted, mientras está bien, usted está contento en su casa, ¿no? Viendo Netflix, pasando el tiempo en el celular. Cuando usted se enferma y tiene que hospitalizarlo, entonces se da cuenta cuánta necesidad hay en esos lugares. Cómo la gente tiene que estar allá afuera. Sí conocen la 200, ¿verdad? Bueno, antes al menos había un espacio para que la gente pudiera estar afuera esperando al pendiente de sus de sus enfermos, de sus familiares. Ahora no, hay que estar allí, que pasa la grúa, que no pasa la grúa, la gente ahí arremolidada en la puerta. Y eso es lo mismo en todos los hospitales públicos, ¿no? Hay gente que viene de lejos y no tiene ni qué comer, está en la noche, tiene frío. Usted y yo estamos en nuestra casa bien contentos, ¿no? Tenemos que ser empáticos y llevar la luz de Cristo en esos lugares donde se necesita. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Entonces a veces pues, somos indolentes a esa situación, ¿no? Nos pasa algo, nos meten a la cárcel o estamos ahí en el ministerio público
Entonces nos damos cuenta cuánta necesidad hay que allí de que escuchen de la palabra de Dios. Mientras estamos bien, no nos damos cuenta de nada. Voy a volverlo a leer para que pongamos atención. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En Isaías capítulo 58, verso 7, que lo hemos leído muchas veces hablando del ayuno, mucha gente cuando dice voy a ayunar, vamos a ayunar por esto, a todo mundo le quieren decir que van a ayunar o que van a hacer esto, o que estoy ayunando. Dice, cuando tú ayunes no seas como los fariseos, tú lava tu cara, perfúmate, vístete bien, para que el único que se entere que estás ayunando sea ¿quién? Dios. Ahora, cuando ayunes no se trata de dejar de comer. Hay personas que van a ayunar, apenas tienen 1 hora ayunando y ya no aguantan, que ya les empezó a doler el estómago, porque nada más están pensando en qué, en que no comieron. Ay, es que si ayuno no voy a tener que comer y eso. Y ahorita ya vienen las fiestas, ¿no? Las posadas. Ahora, ¿qué es el ayuno? Dice, no es que partas tu pan ¿con quién? Con el hambriento. ¿Cuánta gente indigente hay en la calle que no tiene que qué? Hay también mucha gente mañosa en la calle que se la vive pidiendo sin que verdaderamente necesite. Pero hay mucha gente que efectivamente no tiene que comer. Partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en donde. Ay, no, Señor, ¿cómo? Huelen mal. Luego, quién sabe qué mañas tengan. Estamos mal si tenemos esa mentalidad todavía. Que cuando veas al desnudo, ¿qué hagas? Lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y lo hace todo eso con una pregunta: ¿no es este el ayuno que yo he escogido? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a ver el punto 3. El punto 3 se refiere a vivir en armonía y en asociarnos con los humildes. Y vamos a regresar a donde les dije que no pierdan esa cita, que estamos basándonos en Romanos capítulo 12, pero ahora en el verso 16: unánimes entre vosotros. Miren, no nos acordamos de los presos, no nos acordamos de los que están en los hospitales, no alimentamos a los que no tienen que comer, pues menos vamos a estar unánimes entre quienes, entre nosotros, ¿no? Vamos nomás del tingo al tango viendo qué me hizo, qué me dejó de hacer, que si vino, que si no vino, que si fue, que si me habló. Unánimes entre vosotros. ¿Cómo? No altivos, sino asociándoos ¿con quiénes? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ya hemos dicho muchas veces, un tema lo desarrollamos, que el necio es sabio en su propia opinión. Él piensa que lo que él hace está ¿qué? Está bien. Pero aquí nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque hoy podemos estar oyendo este consejo de la palabra y usted pensar, no, pero el hermano está mal, yo no voy a hacer. Yo así estoy ¿qué? No seas sabio en tu propia opinión. El creyente debe buscar la armonía. Dice que nos asociemos con los humildes. Y humilde no es una persona que no tiene dinero. Humilde es una persona que sabe quién es él y sabe cuál es su posición delante de quién. De Dios. Es como cuando Jesús habló de aquellos dos personajes que fueron al templo a orar. Uno era fariseo
Los fariseos, primero para ser fariseo había que ser de familia acomodada. Y después pues, se sentían muy santos, muy buenos, muy dignos de todo lo que de Dios se correspondía. Y el otro era un publicano, un pecador. Y el fariseo oraba delante de Dios de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, porque no soy así como este que es pecador. Yo doy mis diezmos de todo lo que gano, yo oro, yo ayuno, yo, parece el yo. El otro decía que ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, no sintiéndose digno, y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Dice que Jesús dice: este regresó a su casa justificado, mientras que el otro pensó que quedó bien delante de Dios, pero la verdad es que quedó mal. El creyente debe entender a otra persona a tal grado que pueda identificarse con ella. Yo les había dicho hace algunos años, ¿verdad?, en estos días, que la gente va ahí en las noches, en la madrugada, caminando hasta la basílica. Muchos cristianos se burlan y dicen: ay, ¿quién sabe? Pero debemos sentir dolor y preocupación por esa gente, porque marchan hacia los ídolos que no tienen poder, los llevan cautivos en su mente hacia lo que no salva, y no saben que el final de ese camino es su propia perdición. Tenemos que tener esa identificación, entender que ellos están en la oscuridad. Filipenses capítulo 1, verso 27 nos hace un llamado, un desafío. Solamente que os comportéis. ¿Cómo debemos de comportarnos? Como es digno del Evangelio de Cristo. Como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es digno del Evangelio? Como estamos hablando, ¿no? Preocupándonos por los que tienen necesidad, por aquellos que están en aflicción. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿cómo? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. El creyente no debe tener una mente altiva, sino condescender a estar con hombres de baja condición. Altivo es quien busca el honor, el prestigio y el reconocimiento. Humillaos, dice en Santiago capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y en Miqueas capítulo 6, verso 8, porque a veces decimos: ¿qué querrá Dios de mí? Señor, es difícil que oremos así, hermanos. La verdad, cuando oramos siempre estamos pidiéndole al Señor: Señor, dame, cuídame, protégeme, cuida a mi familia, cuídame a fulano, cuídame a este, cuídame al otro. Parece que Dios es nuestro criado, ¿no? Que está ahí, es como el genio de la lámpara, donde nosotros le pedimos y Él nos tiene que ¿qué? No, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, nosotros somos sus siervos. La oración debe ser: Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Y a veces fingimos demencia. ¿Querrá Dios que perdamos nuestro tiempo? ¿Querrá Dios que maltratemos a los demás? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ¿ante quién? Ante tu Dios. Amén. El creyente no debe creerse sabio.
dice Pablo, que el que cree ser algo, pues está ya perdido. No debe tener una opinión demasiado elevada de sí mismo. Romanos dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener. La gente usa cosas insignificantes para darse aires de superioridad. Hoy estamos en el camino de la vanidad. ¿Cuánta gente van a un restaurante? Se toman una foto con el plato para que vean que fue a comer. Lo invita, ve un lugar muy bonito con una fuente, se toma una foto para que la gente vea. ¿Cuánta gente se toma fotos en motos que no son suyas? En carros que no son de ellos, en lugares que los dejaron o se metieron a tomarse una qué. Viven en un mundo de fantasía queriendo aparentar lo que verdaderamente no tienen, no son. La gente usa cosas insignificantes para darse aires de superioridad, ropas, casas, trabajo, pero en el creyente no debe ser así. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2, es lo que yo les decía, que dice Pablo: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Porque hay mucha gente, les platicaba que a quienes es más difícil llamarles o hablarles de la palabra para que vuelvan a congregarse, no es a los incrédulos, no crea que a los guadalupanos, no es tan difícil compartirles a ellos como a aquellos que un tiempo estuvieron aquí y que supuestamente ellos piensan que saben mucho de la palabra. Y uno va y les dice: mira, es que la palabra dice, sí, yo ya sé. Y es que acá dice, sí, yo todo eso lo sé. El problema es que no lo hace, ¿verdad? El problema es que dice que lo sabe. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque hay quien sabe tanto de la palabra que dice: no, esto está mal, aquellos están mal, aquellos están peor. Bueno, pero no voltea el espejo ¿hacia dónde? Hacia él, ¿no? Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo ¿qué? Nada, a sí mismo se engaña. Estamos en el mundo de los engaños, ¿no? Cada vez salen a la luz esos engaños, esas mentiras. Es como un ejemplo nada más. Hay, por ejemplo, una persona que se volvió muy famosa en las redes sociales porque ahí hay consejeros para todo. Para todo, de todo. Usted encuentra consejeros ahí, ¿no? Que para arreglar carros sabe, para arreglar una licuadora sabe, para arreglar su vida también. Todos quieren dar ¿qué? Consejos. Y esta persona, una mujer, daba consejos de nutrición, no, que era vegana, que vegana significa, un tiempo empezó de moda el asunto de ser vegetariano, que no comían carne de animales, sino solamente verduras, vegetales, leguminosas, pero también comían a veces huevo, comían leche, tomaban leche, comían crema, ¿no? Los veganos no comen nada que venga de origen animal, hay cremas vegetales, hay grasa vegetal, todo vegetal, nada, sienten que si se comen algo vegetal se enferman. No es tanto para cuidarse, pero bueno. Ahora, ¿hacen mal? Pues no, cada quien que come lo que quiera, ¿no? Si ellos se sienten bien comiendo eso, está bien. Si el que es vegetariano quiere comer vegetariano, está bien. Si el que es carnívoro abusa de las carnes, pues, porque el reino de Dios, dice la Escritura, no es comida. Pero bueno, aboquémonos a lo que estamos viendo. El asunto es de que esta mujer decía, incluso tenía un restaurante donde todo vegano, juji, jajaja,
Y con ese afán les digo que mucha gente va a un restaurante y se toman fotos. Fue a un restaurante con sus amigos y ahí se toman fotos. Y oh, sorpresa, en su platote, un filete estaba comiendo. ¿Va? Y entonces se le cae el teatro, se la acabaron, su página casi la tuvo que cerrar, porque pues cómo iba a decir, aconsejar a los demás algo que no que. Y a usted y a nosotros y a mí puede ser que nos dé risa ese asunto de decir, ay, de veras, cómo hay gente así. Pero a veces nosotros somos ¿qué? Igual, hablamos de que somos cristianos, que vamos a la iglesia, pero hacemos cosas que no le agradan a quién, a Dios. Punto número 4. Vivir de manera irreprensible. ¿Qué significa esto? Que nadie nos pueda reprender por lo que estamos haciendo. Regresemos al texto que estamos como base, donde les dije que no lo perdieran. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no paguemos mal por mal. Y entonces dice, no se debe de pagar mal por mal, no debe reaccionar contra la persona que los maltratas. Uno no puede ganarse a los enemigos para Cristo. ¿Por qué? Dice la Escritura que somos una carta abierta. Yo no sé si haya sido así antes, no lo sé, pero usted hoy ve cantidad de videos donde la gente es violenta, que el vecino ya se peleó con el vecino, que la mujer con la otra mujer, que en el tráfico, que se bajan, que se agarran, que se pelean, la gente que golpea a los policías que golpean a la que. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles, pero el cristiano dice, tú no debes de pagar mal por mal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. No debemos de pagar mal por mal. Nos decía, ni maldición por maldición. 3:9, que nos dice la Escritura, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. O sea, el contrario es otra cosa diferente. Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Ya lo habíamos leído, lo volvemos a leer. Proverbios 20:22. Proverbios 20:22, ya lo tiene, dice, no digas, porque luego es lo que decimos, yo me vengaré, espera a Jehová, ¿y qué va a ocurrir? Y Él te salvará. Porque sí, es verdad, hay gente que es mala con nosotros, hay gente que nos hace cosas, pero a veces esos pensamientos que cruzan en nuestra mente deben de desecharse. Dice, no digas, yo me vengaré. El creyente debe mostrar una buena conducta delante de todos los hombres. Los incrédulos deben notar la buena conducta de aquellos que han creído en Jesús. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 21, ¿ya lo tenemos? 8:21, 2 Corintios, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de ¿quién? Delante de los hombres. El cristiano debe de mostrarse cristiano, no en la iglesia solamente, sino también en su trabajo, que lo que le encargan, lo que le dan a su cuidado, que él responda con honradez, dándole cuentas primeramente a quién, y también a quiénes, a los hombres. 8:21.
Punto 5. Vivid en paz con todos los hombres. Regresemos a Romanos capítulo 12, ahora en el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Que no seamos nosotros los que iniciemos el pleito, los que andemos de metiches, los que andemos aquí, los que andemos allá, no. En cuanto sea posible. El creyente debe vivir en paz con todos los hombres si es posible. No siempre es posible porque algunas personas son perturbadoras, egoístas, belicosos, divisivos. Hay gente que nomás anda, le decía por allá un dicho hace muchos años, chupando el piloncillo. Nomás andan viendo en qué se meten, ¿verdad? Algunas personas no tienen interés en vivir en paz con nosotros. Dice, en cuanto dependa de nosotros, tratemos de vivir en paz. Hay mucha gente que también critica a los cristianos porque dice, no, pero tú eres cristiano y tus hermanos andan peleando contigo por la herencia. Pero eso no dependió de quién. Eso no dependió de mí. Yo no estoy peleando, yo solamente me estoy defendiendo. Es como cuando arrestaron a Pablo. A Pablo ya lo habían apedreado en Listra, ya lo habían perseguido en muchos lugares. Cuando lo arrestaron en Jerusalén y en el templo, ¿recuerdan? Hace unas semanas leímos esa parte, ¿sí lo recuerdan? Los que vinieron. Lo recordarán los que vieron el video. Pero si ni vino y ni vio el video, bueno, estoy hablando, léanlo ahí en Hechos. Lo arrestan en el templo con violencia, lo quieren matar como lo mataron a Esteban. Y entonces el tribuno se da cuenta que hay un alboroto en el templo y baja con los soldados romanos y arrebata a Pablo. Y entonces se lo lleva a la fortaleza Antonia. Si usted nunca ha visto los mapas ni las imágenes de cómo estaba el templo y dónde era la fortaleza Antonia, por eso andamos en blanco. Tenemos que escudriñar las escrituras, aprender, meternos en todos esos temas. ¿Amén? Pues se lo lleva a la fortaleza Antonia y entonces Pablo le pide permiso de hablar al pueblo, pero le habla en griego y le dice el tribuno, ¿sabes griego? ¿Tú no eres aquel egipcio que andas haciendo una rebelión que levantaste a no sé cuántos? No, dice Pablo. Yo soy judío. Yo nací en Tarso, ¿no? Una nación no poco importante. Pero te pido permiso que me permitas hablar al pueblo. Y dice que en las gradas se voltea y habla al pueblo en hebreo. Y cuando la gente oye que Pablo está hablando en hebreo, se pone en silencio. Y entonces explica cómo él perseguía ese camino y su testimonio. Pero cuando ya le oyeron hasta ahí, la gente arrojaba polvo al cielo y le gritaba, quita a este hombre de la faz de la tierra porque no conviene que viva. Y entonces el tribuno lo agarra, lo mete, y dice, pues ¿qué habrá hecho que todos lo quieren qué? Y le vuelve a preguntar y Pablo le dice, y entonces manda al centurión que aquí todavía incluso se usa, atrapan a la gente, los torturan para que confiesen. Bueno, allá no se hacía diferente, los golpeaban hasta que confesaban, a ver qué, sácale la verdad, y le dice que lo amarren y lo golpeen para que les diga por qué la gente lo quiere matar. Dice aquí la escritura, si es posible, en cuanto dependa de quién. Uno diría, no, pues pobre Pablo, como era cristiano, pues lo van a surtir bien surtido, porque además ya está curtido Pablo. Pero él le dice al tribuno, a ver, ¿te es lícito golpear
a un ciudadano romano sin antes haberle hecho un juicio? Le dijo al que lo iba al centurión. Y le dice: ¿a poco tú eres ciudadano romano? Sí. Dice: bueno, a mí me costó mucho dinero tener la ciudadanía. Y Pablo le dice: no, yo soy por herencia ciudadano romano. Y entonces ya el centurión va con el tribuno y le dice: oye, ten cuidado que vayas a hacer, porque este hombre es ciudadano romano. Entonces ya la cosa ya cambió. Bueno, esto nos enseña también que nosotros debemos de ajustarnos al derecho, a lo que nos corresponde, como ciudadanos también. No nomás el que nos quiera venir a maltratar y hacer y deshacer, no. Vamos a defendernos, pero bajo la ley. El creyente debe vivir en paz con todos los hombres, dice, en cuanto dependa de ti. El creyente no debe de ser un buscabullas, buscapleitos. El creyente debe buscar y actuar para lograr vivir en paz con todos. Sin embargo, la paz no siempre es posible con todos. La causa del conflicto no debe venir de parte del creyente. En Romanos, ya casi para terminar, 12:21, dice ahora: no seáis vencidos de lo malo, sino que vence con el bien. Pero el creyente no debe sacrificar la verdad para preservar la paz. O sea que no debemos ser tolerantes hasta el punto de que el que hace lo malo tenga dominio sobre nosotros. No. Pero dice: no seas vencido ¿de quién? De lo malo. No seas vencido de lo malo, pero vence al mal. ¿Con qué lo vamos a vencer? Con el bien. Hebreos capítulo 12, verso 14, que nos dice: seguid la paz con todos. Bueno, siempre, aquí estamos hablando de estos datos, usted y yo, nuestra mente siempre divaga y empezamos a pensar: sí, el fulanito que me hizo, el vecino y aquel y el otro. No, simplemente entre nosotros debemos de seguir la paz. ¿Con quiénes? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Punto 6. No os venguéis. Ya habíamos hablado un poco de esto. Romanos 12, del 19 al 21, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No dice, note, que no va a haber venganza. Dice que no nos venguemos. ¿Quiénes? Nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de ¿quién? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. La venganza le pertenece a Dios. Hay una visión en Apocalipsis, dice que debajo del trono de Dios estaban las almas de los decapitados por causa del testimonio, y que clamaban al Señor diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos harás venganza de aquellos que nos atribularon? Y el Señor le dice: solo falta un poco de tiempo, y vendrá la ¿qué? La venganza. Pero la venganza, ¿de parte de quién? La venganza pertenece a Dios. Ningún hombre tiene el derecho de condenar a otro en un juicio personal. Deuteronomio capítulo 32, verso 35, dice: mía es la venganza y la retribución, que es el texto que acabamos de leer, pero en el Nuevo Testamento, cuando dice, la Escritura dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Este es el texto, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano,
y lo que les está preparado, ¿qué pasa? Se apresura. Dura cosa, dice la Escritura, es caer en manos del Dios vivo. Tratar a un enemigo con bondad le afecta enormemente. La bondad avergonzará al enemigo, le causará angustia. Eventualmente él meditará en la bondad del creyente. La bondad acumulará ira contra el malhechor para el día del juicio. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vamos a ir a Proverbios 25, del 21 al 22, que nos dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios, lo voy a volver a leer, 25, del 21 y 22, ¿no? 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay quien comentaba también que ha habido hombres muy malos, que le quitaron la vida a mucha gente. Voy a poner un ejemplo para que más o menos nos quede claro. Por ejemplo, muchos dicen de Hitler. Hitler es uno de los villanos más conocidos. Mandó al exterminio a millones de personas las mataron en los campos de exterminio. Y cuando estaba ya rodeado por el ejército rojo, los rusos, y estaban a punto ya de atraparlo, él se suicida. Y pide que, antes de suicidarse, pide que no solamente que a su cuerpo lo quemen para que no quede nada y no puedan hacer nada con él, ¿no? Pues sí, se suicidó, se quemó. Unos dicen que sí encontraron los restos, otros dicen que no. Bueno, muchos dicen, qué chido, se murió, se salió con la suya, no pudo pagar lo que había que. Para todos ellos que piensan que se salieron con la suya, hay un día reservado, el día del juicio. Tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, nos vamos a extremos de ejemplos, ¿no? A Hitler, pues sí, se merece la condenación, pero le voy a decir que su familiar, su vecino, su compañero, si no recibe al Señor en su corazón, si voluntariamente lo rechaza, ¿a dónde va a ir? Al juicio. ¿Sí? Dice en San Juan capítulo 3, verso 36, primero dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, en San Juan 1, les dio potestad de ser hechos, y en el San Juan 3:36, vamos a buscarlo para que usted lo marque en su Biblia, porque nomás nos gusta marcar las cosas bonitas. Todos tienen marcados San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga, o sea, hay un riesgo de que la gente se pierda. Para eso envió Dios a Jesús al mundo, para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 36 dice: el que cree en el Hijo ya la hizo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa en una acción de decisión, no está hablando de esas personas que nacieron en una isla y que nunca nadie les habló de Jesús. Dios va a juzgar a esas personas.
Está hablando de aquel que se le habló una y otra y otra y otra vez y no quiso nada. ¿Con quién? Con Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, pues no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice que en ese día, dice, del juicio, se va a mostrar el que servía a Dios y el que no le servía. La represalia se concede la victoria al mal. Si el creyente toma la venganza en sus manos, entonces permite que el mal le venza. Esto no debe de hacerlo jamás. Efesios 4, 26 y 27. Vamos a ir rapidito. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. Porque a veces alguien por estar enojado dice o hace cosas que después no va a poder resolver. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, hermanos, estamos al final de este estudio. Espero que hayamos anotado lo que nos toca hacer, cómo relacionarnos con las personas que aún no conocen de la palabra. Que el Señor nos bendiga.